¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Estamos una vez más acá en vivo, otro domingo, para debatir sobre asuntos políticos que ocurrieron en la semana de gran importancia. Por ejemplo, bueno, el rol del Instituto Nacional de Colonización, que quedó otra vez en el centro de la escena a partir de la compra que se anunció por parte del Estado de un campo en Florida de 4.400 hectáreas. Eso derivó también en si Eduardo Viera, presidente de Colonización, puede estar al frente del instituto o no en su rol de colono. Bueno, de esto estaremos hablando en un rato. También de lo que ocurre y de lo que va a pasar con el futuro de la Caja de Profesionales, ¿no? Porque ya en el Parlamento van a tratar de apuro un proyecto de ley para salvarla a la Caja, que se quedaría sin dinero en julio. Bueno, ¿quién soporta eso? ¿Quién puede salvar a la Caja? ¿Quién debe hacerlo? También estaremos hablando de este tema durante la noche. Y bueno, por supuesto también tenemos lo que ocurrió el 20 de mayo, en la semana que acaba de terminar, una nueva marcha del silencio, la número 30, y vamos a ver lo que ocurrió esa noche, pero también en estas 3 décadas, qué se ha hecho y qué no se pudo hacer en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos en Uruguay. Vamos a saludar a los compañeros del programa, a los integrantes fijos del staff y a los invitados. Hoy mesa de senadores en Séptimo Día, pero empezamos por los periodistas. Leonardo Abercor, Natalia Ubal y Martín Aguirre. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos, primero empezamos por acá, de izquierda a derecha. Senadora Silvia Nane del Frente Amplio, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir una vez más. Gracias. Otro que repite en Séptimo Día, senador Sergio Botana del Partido Nacional, ¿cómo anda? Una alegría, como siempre, compartir acá. Gracias por venir. Y del otro lado, senador Sebastián Sabini del Frente Amplio, ¿cómo anda? Un gustazo. Gracias por venir. Senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, muy amable por venir esta noche. Vamos a empezar entonces con el primer tema que marcábamos recién. María Dolores, así se llama esa estancia de 4.400 hectáreas que compró el Instituto Nacional de Colonización, y ahí ya un día después se generó la polémica. ¿Por qué? Bueno, porque el senador Sebastián da Silva concurrió hasta el lugar y mostró en un video las características de esa estancia. Ya la compra está en el centro del debate y derivó inmediatamente el tema también a la situación del presidente del Instituto Nacional de Colonización, que el día en que en una conferencia de prensa explicó por qué se compraba esa estancia, sobre todo para explotarla en lechería, ya quedó él también como acusado por parte de la oposición, que aseguran, en base a testimonios de constitucionalistas, que él no puede ser presidente de Colonización si es colono. Todo esto lo resumimos acá y empezamos, obviamente, con la persona que metió el tema, que introdujo el tema en el debate, que fue el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunciando la compra de ese campo el día en que se despedía a José Mujica, ¿no? Cuando el cortejo fúnebre se trasladaba por distintos puntos de Montevideo rumbo al Palacio Legislativo y pasó por la sede del MPP. Sánchez anunciaba la compra de esta manera. Una parte de esa siembra, una parte del trillo del viejo, y en honor al viejo, a 8 kilómetros del Cerro Norte en Florida, hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales. Hoy en Historia del Camino le vamos a mostrar la estancia María Dolores, el regalo de 32,5 millones de dólares que el gobierno le dejó a José Pepe Mujica. Este campo vale 2 hospitales del Cerro, ¿sí? Y hay que empezar a poner arriba de la mesa, si no es anacrónico, ¿sí?, de que el Estado, con la enorme cantidad de necesidades que hay, destine 3 millones de dólares para cobijar una familia en el medio rural. Nosotros entendimos que era una oportunidad inmejorable, que estaba en una zona clave, en plena cuenca lechera. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, ningún chaparrón nos va a detener. Hemos detectado en el currículum que se nos presentó para votar la venia en el Senado, no se decía que era colono. Por lo tanto, nosotros cuando dimos la autorización para la venia no sabíamos que era colono.
y no sabíamos de la existencia de esta incompatibilidad. En este caso me parece que es bastante claro. Un colono desarrolla una actividad agropecuaria que está vinculada a veces directa y a veces indirectamente con colonización. O sea, me parece que el artículo encaja absolutamente. Soy orgullosamente colono. Para estar seguro, en su momento me asesoré jurídicamente por el famoso artículo 200 de la Constitución, el cual dice que nada tiene que ver, porque no soy funcionario, sino que soy un arrendatario. Si un abogado se para en eso, o es muy burro, o hay otra intención detrás. El tema está claro. Yo creo que el presidente de colonización a partir de ahora no puede seguir más en su situación de colono. Durante todos los gobiernos, desde la restauración democrática hacia acá, existieron colonos integrando el Instituto de Colonización. Lo que debe suceder en nuestra interpretación es, para no colidir con el artículo 200, es que no debe seguir ejerciendo estando al frente, en este caso, de su emprendimiento productivo, para que eso no genere, de alguna manera, una contraversión en lo que hace como presidente del instituto y lo que puede hacer como, en este caso, un lechero más. Ahí estaban todas las voces, incluida la del presidente de la República, Yamandu Orsi, que decía que, bueno, que no puede estar en los dos lados del mostrador, Eduardo Viera. Lo cierto es que la oposición carga por partida doble, carga por la compra, o sea, carga por el monto de la compra de la estancia y también por lo que entienden ellos que es una incompatibilidad de Eduardo Viera al frente de colonización, siendo él mismo colono. Vamos a hablar con los integrantes de la mesa hoy sobre este tema. ¿Es una buena compra la estancia María Dolores? ¿Puede Eduardo Viera estar al frente de colonización o viola el artículo 200? Voy a empezar por Martín Aguirre y también quiero incluir otra pregunta. Acá están discutiendo sobre el rol de colonización, sobre lo que debe hacer el instituto o simplemente lo que importa es la compra de la estancia. Martín. Mira, yo para empezar no me voy a meter en el famoso artículo 200 porque soy abogado, pero tengo declaración de no ejercicio y después si no con la caja profesional me van a complicar, así que por ahí me voy a abstener de dar opinión. Y metés dos temas de la noche, aparte de ahí, No, yo creo que la polémica, hay varios ítems por lo que surge la polémica. Yo creo que el primero es un poco el anuncio, ¿no? Que uno comprende el momento emocional de Alejandro Sánchez en el momento que lo hace, pero no sé si es lo más prudente anunciar una inversión, un gasto de este tipo por parte del Estado en el medio de un homenaje a una figura política. Me parece que mete en el tema un elemento que puede ser irritante o complicar la decisión. Después está la compra en sí, que hay una cantidad de polémicas sobre qué es lo que incluye. Se discute si el contrato incluye el sistema de riego, si incluye la casa, que tiene una casa muy grande, como 17 habitaciones, según se dice. Incluso si es un campo adaptable para lo que se busca en una colonia lechera, ¿no? Y después está el tema ideológico, que sí, que hay gente que está de acuerdo con que el Estado invierta en desarrollar o en localizar gente en el campo. Creo que hay una discusión ideológica que es válida, pero también es válido lo que dice el gobierno, que bueno, que su mirada es esa y que ganaron las elecciones y bueno. Ahora, yo lo que me pregunto es, el Instituto de Colonización es del año 48. Y busca enfrentar dilemas del año 48 del Uruguay, ¿no? ¿Tenemos los mismos dilemas hoy en Uruguay? ¿Es una cuestión que tengamos como prioridad para la sociedad uruguaya a la hora de invertir recursos hoy, 35 millones de dólares para invertir en esa actividad? Sobre todo porque uno más o menos, tengo la suerte de tener algunos amigos que se dedican a la lechería, con predios más grandes y que tienen unos problemas enormes. Es probablemente el trabajo más ingrato que hay en el campo. Poca gente lo quiere hacer, las nuevas generaciones no quieren seguir en la lechería, es una industria muy ingrata. Y uno piensa como Estado, como administrador de los recursos de los contribuyentes, ¿es la manera más eficiente de usar esos recursos? Y ahí es donde yo, por lo mucho que he leído, no termino de convencerme de que realmente sea así, ¿no? Claro, esta compra de las 4.400 hectáreas por 32 millones y medio de dólares también revive una vieja discusión, ¿no? Que es el rol del Estado en la adjudicación de las tierras. ¿Cómo lo ves, Natalia, vos? Sí, yo creo que es interesante todas estas preguntas que dispara Martín, que estuvo centrada un poco la discusión en otros elementos en la semana, pero hay algunas discusiones que tienen que ver más con aspectos prácticos, no tan ideológicos sobre el rol de colonización, sino más bien sobre la conveniencia, ¿no? Más en términos prácticos y de desarrollo de la actividad productiva.
Yo quería mencionar que más allá de esta discusión más ideológica de fondo sobre el rol del Estado, hubo también en la semana un debate respecto a ciertos intentos por ridiculizar algunas posturas o algunas decisiones, ¿no? No adoptarlas seriamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del senador Sebastián da Silva, pero también Pedro Bordaberry, que habló de desarrollismo mágico, y Sebastián da Silva, que dijo que de alguna manera esto era obra como de unos tecnócratas de Montevideo que no sabían nada de campo. Hay como un intento de plantear ahí una dicotomía campo-ciudad, que en realidad no es tal, porque si uno ve los pronunciamientos de los distintos actores en la semana, tenemos ahí que la Comisión Nacional de Fomento Rural y las gremiales lecheras se pronunciaron a favor de esta compra y la Asociación Rural del Uruguay se pronunció en contra, digamos, actores del ámbito rural que se están posicionando de maneras diferentes. Entonces es una discusión creo que un poco más compleja, que por un lado esta pregunta que vos hacías, Mariano, combina la discusión más ideológica, si se quiere, y más de fondo sobre el rol del Estado y el rol de colonización en particular, y por otro lado las preguntas que habría Martín, que tienen que ver con, bueno, es conveniente, el precio es conveniente, la actividad lechera es una actividad que el Instituto de Colonización debería promover, y en ese sentido lo último es que recordar que el programa de gobierno del Frente Amplio hace un énfasis, y los anuncios también de gobierno que se hicieron en Colonia del Sacramento, de planes de gobierno, planteaban ya ahí la necesidad de priorizar la actividad de la lechería y también la tierra para mujeres y jóvenes. Leo. Me da la impresión de que, así como conocemos ya bastante a fuerza de toparnos con dificultades, la ciudadanía sabe bastante, por ejemplo, de ANCAP. Me parece que colonización es como una cosa que poca gente sabe mucho de colonización. Yo no sabía mucho hasta que ahora me puse a leer. Entre las cosas que leí una entrevista, o sea, fue radial, pero leí la transcripción que le hicieron en Perspectiva al economista Pablo Rosselli. Y quedé un poco sorprendido de las cifras que tiró Rosselli ahí. El Uruguay tiene en la cartera de tierras en colonización entre 1.100 y 1.200 millones de dólares invertidos. O sea, es una cifra de dinero descomunal que está bien. No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Quiere decir que es esa. Ahora, cumplimos los objetivos que queremos con una inversión tan grande. Por colono, según Rosselli, hay una inversión de $300.000 por colono. Hay 50.000 hectáreas sin arrendar. Y hay un 25% de los colonos que no está al día con sus obligaciones. No sé, son ingredientes de una ecuación que la duda que me cabe a mí es esta inversión tremenda que tiene Uruguay, que a su vez también sabemos que tenemos con 1.100 millones de dólares invertidos en la pobreza infantil, en la educación, en la salud pública. ¿Qué se podría hacer? Capaz que esto es prioritario, capaz que esto es, pero me parece que falta mucho de comunicar, de informar y de, según lo que decía Rosselli, colonización no tiene, por ejemplo, no tiene la comparación de cuánto rinde un predio de colonización comparado con un predio igual en el sector privado. Sebastián Sabini, ¿cómo defienden desde el Frente Amplio y desde el MPP la compra de esta estancia en Florida? Bueno, muchas cosas. La verdad que hemos estado toda la semana con esto y creo que primero se arrancó a discutir muy mal, ¿no? Este es otro tono el que tenemos acá, pero arrancamos con varias mentiras, ¿no? Con mentiras de que no se había visitado el predio, mentiras de que no había informe técnico, que se había pagado un sobrecosto brutal, que se había sesionado en forma urgente y con las oficinas cerradas, ¿no? Todo eso ahora quedó por el camino, pero me parece que si vamos a debatir acá, bueno, esas cosas hay que decir que eran mentiras, ¿no? Que se cumplió todo lo que establece la ley, que el precio es el precio que fijan los privados y que después se le ofrece al instituto para tomar o no tomar la opción de compra, ¿sí? Que fue lo que hizo, y que en todo caso el instituto va a comprar en las mismas condiciones que comprar el privado, que ahora sí está este debate en torno a si algunas cosas que estaban incluidas o no, ¿sí? Pero además, esto de la ridiculización llegó a algunos extremos, ¿no? Por ejemplo, a decir que poco menos que los colonos iban a bañar en la piscina, que después le iban a poner aceite de oliva a las ensaladas, ¿no? Que las vacas iban a andar, no sé, con guardavidas. O sea, me parece que ese no es el tono que tenemos acá y eso está bueno, eso lo celebro.
Sobre el debate que planteaba Yamandú, el debate ideológico, bueno, yo creo que la ciudadanía sí saldó que no quiere un Estado ausente en políticas agrarias sin que los productores rurales accedan a la tierra, a trabajar a tierra, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que ese problema que decía Martín, sí, todos los que estamos cercanos al sector sabemos que no solo en la lechería, digamos, en todo, ¿no? En la bodega, en cualquier actividad productiva hay un problema terrible de recambio generacional. Y para eso, bueno, que se precisan políticas, ¿sí? Después creo que hay una serie de falsas dicotomías. No es que porque vamos a invertir en esto vamos a dejar de invertir en pobreza infantil. Bueno, entre otras cosas porque el Estado tiene una batería de políticas en salud, en educación, en vivienda y en el sector productivo, en un sector productivo que nosotros definimos como estratégico porque, bueno, porque sabemos que multiplica. Entonces nosotros no es que estamos haciendo una compra en donde, digamos, eso va a quedar ahí, se va a perder, vamos a quemar la plata. No, ahí no hay plata quemada. Ahí hay un proyecto que además viene respaldado por muchísimos productores, que es un campo muy bueno, hay que decirlo además esto. Es un campazo, como dijo el referente del Partido Colorado en el instituto, que está muy bien ubicado porque está cerca de la industria. Todos los que sabemos que en San Ramón hay una industria lechera, no estoy diciendo nada nuevo, que está instalado allí con Aprole, que además está entre dos colonias, que es una cuenca lechera y que por lo tanto tiene mucho sentido. Pero además tiene mucho sentido porque hay experiencia previa. No es que digamos que el instituto está tirando por tirar. No. Hay experiencia con campos similares que justamente lo que le permiten a los pequeños productores es escalar los costos, bajar el costo de los insumos con forraje, con campo de recría. Y por supuesto, parte de esa infraestructura que tiene, que no se va a utilizar para el proyecto de colonia, va a ser lo que va a permitir capitalizar. Me estoy refiriendo a los olivares, a la estancia. Y además creo que en realidad está bueno que discutamos esto, está bueno. Y quizás, bueno, sí molesta el momento, me parece, nosotros yo le decía... ¿El momento del anuncio decís? Claro, le decía el otro día a Sergio, nosotros cerramos la camioneta donde se llevaron al cuerpo de Pepe y recibimos un mensaje que si el martes no venían las autoridades se interpelaba. Eso no vino de parte de Botana, por supuesto, pero me parece que tampoco es la forma, ¿no? Entonces, este es el primero de muchos homenajes, pero no es un regalo al Pepe Mujica, como se dijo recién. Eso es un disparate y me parece que eso sí es una falta de respeto para el debate público que queremos dar, ¿no? Que es el debate de, bueno, si queremos, como hacen los países, digamos, desarrollados, proteger la producción familiar, la pequeña producción, tiene que haber políticas públicas y eso es lo que nos comprometimos en el programa y lo que vamos a hacer con esta y futuras compras, que seguramente este debate no se va a terminar acá. Senador Sergio Pero Botana. políticas públicas no necesariamente tiene que ser comprar tierras, puede haber otras. Puede ser dar préstamos para que arrienden, por ejemplo, Bueno, está bien. puede ser mucho más barato. Claro, pero el compromiso de gobierno establecía, si vos mirás la evolución histórica de compras de tierras, tuvimos un impulso muy importante, ¿no? En los primeros años. Después gana el Partido Nacional, se cae la compra de tierra del Instituto de Colonización, viene el Partido Colorado de nuevo, repunta, viene la dictadura, cae, viene el Frente Amplio, bueno, viene el Partido Colorado, después tenemos un periodo bastante de bajas, digamos, de pocas adquisiciones, hasta que gana el Frente Amplio, donde tenemos una compra muy importante, un promedio de 40.000 hectáreas por quinquenio, más o menos, ¿sí? Y bueno, y en este último gobierno, por supuesto, no fue prioridad, eso está clarísimo, el instituto no solo está desfinanciado, no tiene cuentas bancarias para hacer políticas, ¿no? Entonces, por supuesto que el debate pasa por ahí, nosotros creemos que sí, que estas tierras son buenas y por eso había un empresario muy exitoso del Uruguay, que todos sabemos quién es, que estaba dispuesto a pagar esa millonada, ¿no? Porque si se juntan 16 tamberos ¿Quién es? y no van a poder, no voy a decir el nombre, pero digamos, ha salido por ahí, ¿no? Sí. Y no solo los 16 tamberos. Pero ese no es el punto del debate. Sí es parte del punto, porque yo creo que un empresario exitoso, que además, digamos, que pasar la palabra del sector, no va a gastar 32 millones de dólares y los va a tirar a la basura. No los va a tirar. Ya vamos a estar con bueno, a ver. Y perdóname, y los 16 colonos más, y los más de 100 productores que se piensa que se puede llegar a utilizar esas más de 4.000 hectáreas. Ya estaremos con el senador Viera, también con Silvia Nane, pero a ver, Sergio Botana, ¿es buena o mala compra la estancia? No, lo primero. Yo soy un ferviente defensor del Instituto de Colonización, de sus políticas, de su misión, de la ley del 48,
de todo ese proceso y un denunciante también de la mala utilización o de la no profundización en las herramientas que da la ley. Y creo que tengo además credenciales para hacerlo, porque me tocó defenderlo en el presupuesto de mi gobierno. O sea que junto al senador Camilla, al senador Gandini, hicimos una fuerte defensa del instituto. En este caso en particular. ¿Y el senador Viera? Sí, señor. Sí, señor. Y el senador Tabaré Viera. Bueno, justo es decirlo, porque me había remitido a los senadores de mi partido, pero con Tabaré además compartimos esa filosofía, porque además esa ley fue hecha entre nuestros partidos de común acuerdo, con el protagonismo de emblemáticas figuras de este país como Berreta o como González Vidal. Pero, primer tema complicado de esto. Lo primero complicado es que cuando el senador Da Silva sale y pide información, la información no estaba. ¿Cuánto demoraron en preparar la información? Esa información tenía que haber salido automáticamente. En el momento en que se pide información, tenía que haber empezado a salir cuál era la razón de base para esa compra. Y no estaba esa información. En ningún momento, todavía no la tenemos. Todavía no sabemos. Entonces, ahí tenemos el primero de los problemas. El segundo, el destino. ¿Cuál es el destino? Hay destinos que nos informan los que saben y viven esto, de que serían preciosos destinos. El de forrajes, el de campo de recría. Y después también nos hablan de la mala experiencia que han sido esos tambos cooperativos que han tenido que enfrentar el no tener la gente preparada para compartir salas de ordeñe, la caminata esa de las vacas que las hace improductivas. Bueno, esas cosas tenían que haber estado definidas de antemano e informadas. Lo otro, el precio. Que se esté discutiendo el precio en una cosa que además se está pagando 4 millones de dólares más de lo que vale. O de lo que la tasan los técnicos del propio instituto. Pero bueno, tomemos por bueno de que es el acuerdo de precios de los privados, pero si ahora los pivots de riego no entran, se nos cae un pedazo grande de las posibilidades de utilización de ese campo. Entonces, esas cosas hay que definirlas y definirlas claramente. ¿No es una buena compra? No son 2 millones... No, yo lo que creo es que el procedimiento es muy complicado. Lo de buena compra o no, bueno, habrá que discutirlo ahora. Y después lo otro que sí no tiene dos lecturas, es el presidente del Instituto de Colonización tiene que renunciar. No hay vuelta. ¿Le mintió al Parlamento? No, omitió poner. Tiene todo ese argumento por el cual dice que tenía que los colonos pueden ser, no, bueno, la Constitución, el artículo 200, el tercero de los incisos es clarísimo. Dice que no es compatible una cosa con la otra. Y en otro caso podría caber la salida de que este buen señor deje de ser colono, no de que ponga un testaferro, no, o de que ponga a la hija o al hijo o al pariente, no. Tiene que dejar de ser colono. Sergio, abandonar su tierra, no hay vuelta. Una pregunta, Sergio. No hay vuelta con eso, tiene que hacer eso. Pero en este caso hizo algo peor. Mintió. Este hombre omitió. Justo cuando viene el currículum se olvida de una cosa. A ver, la única cosa importante. Después respondo la cuestión de la constitucionalidad, pero ¿por qué decís que el instituto dice que son 4 millones de dólares la diferencia? Porque lo tasan los servicios técnicos del instituto en 28 y pico y la compra es en 32. No, perdóname, pero dice que es 2,5%. ¿Cómo? 2,5%. 2,5%. Sí, que son 800.000 dólares más o menos. Bueno, no sé, ¿no? Yo te estoy hablando de la cifra que salió publicada. Es peor si agregás una información de ese tipo, es peor todavía. No. Porque entonces quiere decir que tenemos más incertidumbre. Si fuera 4 millones de dólares no se podría comprar porque la normativa no lo permite. Porque la normativa dice que hasta un 5% el instituto puede
puede pagar hasta por 5%, encima del vamos a precio, tratar de explicarlo mejor para la gente. Puede ¿no? pagar por encima del Exacto, precio de la tasación. Del precio que dicen que estiman los técnicos que vale. Exacto. Bueno. Si fuera 4 millones, no se podría comprar. Bueno, la información a la que yo accedí habla de 28.6 millones de dólares y de 32.4 millones de dólares como precio de la compra. O sea que estaríamos también por afuera de ese precio. Pero lo que pasa es que, no sé, entran en ese precio, o porque ahora le están bajando el riego para que entre en el precio. Pregunta que te hago. ¿Le están bajando los 12 pivots para que entre en el precio? No, lo que dijo el presidente que estaba... Porque ahí sí te cierra la diferencia. ¿No? Hay un si debate, le bajan los pivots, entonces desarmamos todo el sistema de riego, que es lo que justificaría la racionalidad de la compra, y entonces ahí da dentro del precio. Si le saca el pivot... No, si le sacan los pivots, rompemos el sistema. Sí. Porque después tenemos que volver a comprar los pivots. Y lógico. Senadora Silvia Nane, hay dos temas en uno. La compra de la estancia y la incompatibilidad, ¿no? que entiende la oposición que tiene Eduardo Viera al frente de colonización. Yo creo que hay un tercer tema ahí, y es que estamos discutiendo una gran parte del desarrollo productivo de nuestro país. Y que bienvenido sea la forma pública en la que este debate se está dando. La lechería, yo no soy experta en el tema ni muchísimo menos, pero es una de las actividades que tiene mayor multiplicación en lo que refiere a empleo y multiplicar Tenemos un problema con su micrófono. la inversión. Nane, a ver, ahí volvió. ¿Estamos? Sí. Estamos, bien, se escucha bien. Entonces me parece que las oportunidades de debates hay que tomarlas todas y empezar a ver un poco cuál va a ser el futuro de esta actividad, una actividad tan importante como la lechería en esa cuenca, ¿no? Tenemos otros debates para dar, y es cómo vamos a empezar a manejar la asociatividad de todas las instituciones del Estado cuando hablamos de desarrollo productivo. Porque podemos pensar en el INALE, podemos pensar en el INACE, podemos pensar en INIA, podemos empezar a pensar en cómo vamos a meter la investigación en actividades que tengan que ver justamente con donde el Estado está presente. El riego es un factor importantísimo, justamente ahora que estamos hablando de eso, para empezar a ver en todas estas cosas. Y yo creo que Uruguay tiene que empezar a transitar estos debates y tiene que empezar a transitar también, empezar a mirar cómo interactúan las instituciones del Estado cuando hablamos en definitiva de un objetivo productivo. Hay un mundo que está ávido de comprar alimentos. Uruguay tiene un potencial enormísimo en su agropecuaria. Y tenemos un acuerdo Unión Europea-Mercosur que anda en las gateras de un montón de definiciones, donde si nosotros logramos trazar, mejorar la productividad y meterle investigación a todo el agro, se van a empezar a abrir otras puertas. Por lo cual, bienvenido sea el debate sobre esto y sobre todas el resto de las cosas que sea. Creo que también tenemos una cuestión importante para debatir en términos de la producción agropecuaria, del famoso recambio generacional. Tenemos instrumentos como pueden ser MEVIR, tenemos instrumentos como la UTEC, que hoy está metida en el corazón del país. Tenemos investigación de la UDELAR. ¿Por qué no pensar en que podemos empezar a pensar en colonias que planifiquen su recambio generacional, asociando también los temas de vivienda para quienes se jubilan y poder empezar a pensar actividades de capacitación y de formación para el sostén de eso, además como procesos asociativos para comprar todo lo que sea maquinaria y demás entre los propios colonos? Así que bienvenido sea el debate y el disparador, porque hablar del Uruguay productivo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos para hacer. La polémica generada con Viera, ¿cómo se tendría que saldar, Silvia? ¿Con la renuncia de él al frente de colonización o que no ejerza como colono? Yo creo que el presidente de la República ya se expidió respecto a ese tema. Después serán definiciones que se tengan que tomar en el Ejecutivo. Senador Tabaré Viera, hace un ratito cuando hablaba Sabini usted le decía eso no es así. A ver. No, primero decir que claramente la discusión y el debate no está en el eje ideológico de las políticas públicas en este momento. Ese es un debate muy importante, muy interesante, y estamos dispuestos, por supuesto, a participar de él. Esperábamos en estos primeros famosos 100 días que el gobierno fuera a mano y planteara cuáles son las políticas públicas que piensan desarrollar para que iniciemos ese debate. Pero ahora
lo que se está discutiendo públicamente y en el Parlamento es un escándalo. Es el escándalo de una pésima compra, de una pésima inversión por parte del Instituto de Colonizaciones del Estado al comprar una estancia de lujo por 32,5 millones para 16 colonos. 16 a 20 colonos. Entonces, el debate, la discusión, yo entiendo, los senadores oficialistas, el Frente Amplio, lo que buscan es distraer el debate para otros lados, para terminar concluyendo que quienes queremos y decimos que fue un mal negocio y que el presidente de Colonizaciones no puede seguir al frente de ese instituto, somos poco menos que enemigos del desarrollo de la lechería, del desarrollo productivo y del acceso a tierra de los más humildes. Todo lo contrario. Como bien lo dijo el senador Botana, estamos absolutamente del lado del desarrollo rural y de apoyar a quienes quieren trabajar. Y del Instituto de Colonizaciones, una creación del año 48 de un gobierno vallista con la participación de muchos legisladores y que ha tenido a lo largo de estos años un desarrollo importante. El punto es, este negocio, porque acá se trata de legitimar el negocio por el lado del artículo 35 de la Ley de Colonizaciones. Y ese es el que habilita, dispone que toda transacción de compras de campos en el país debe hacerse un trámite de ofrecerlo a Colonizaciones porque tiene prioridad en las mismas condiciones que lo que se ha pactado entre privados. De allí el senador Savini dice, es el precio que lo fijan los privados. Sí, eso dice la ley, habilita la compra, no la obliga. Los administradores de Colonizaciones, los responsables del gobierno, tienen que decidir si hacen uso o no, de acuerdo a la conveniencia. Y es conveniente que se pague 32 millones por una estancia que después hay que agregarle decenas de millones más para poder hacer viable, porque hay que hacerle alambrados, caminería, dotarlo de todas las capacidades para que los tambos funcionen. Eso es lógico, a un precio que está muy por encima de la media de los precios de los campos en el Uruguay. Esto estamos hablando de $7.300 la hectárea. Y hay muy buenos negocios que están por la mitad de ese precio en el país. Entonces, la opción no es una obligación. Podrían haber optado por no y bueno, y si tienen los 32 millones, que los compren y en vez de 16 colonos estarían atendiendo a 32. Por otro lado, evidentemente que el informe que el artículo 28 de la misma ley exige no estaba. Esa es una omisión. Todavía no lo tenemos. Es un informe previo al negocio. Acá hubo un anuncio, que lo vimos ahora en el programa, con un acto muy emotivo que puedo llegar a entender, pero que se compraba hoy, dijo Sánchez. Hoy compramos 4.000 hectáreas de campo en homenaje justamente a Mujica. Es un homenaje bastante caro, pero además sumamente inconveniente. Por último, evidentemente que el artículo 200 de la Constitución es meridianamente claro y la Constitución prevé que sean incompatibles los cargos, algunos cargos de dirección con los beneficiarios de ese instituto, porque allí puede haber decisiones del directorio que estén beneficiando a todos los colonos, pero también pensando en su propio beneficio. Por eso está claro que muchos cargos, los del legislador, por ejemplo, que no pueden ser funcionarios públicos, los del intendente... Salvo los del MPP. ¿Cómo? Salvo los del MPP. Bueno, porque el doctor Vega inauguró la reserva del cargo. Ahí hay algunas excepciones, pero inconstitucionales. Pero claramente mi tocayo, el señor Eduardo Viera, no puede ser, además le mintió al Parlamento, no puso algo fundamental. Era beneficiario de un instituto que iba a dirigir y no lo puso en su currículum, si no, no lo hubiéramos votado. Días atrás, el senador Savini decía que esto se puede solucionar con la abstención de Viera a la hora de votar temas que lo involucran. No está previsto eso. No está previsto, es incompatible. Vamos por parte. Esa postura, esa propuesta, ¿tiene el respaldo de otros dirigentes frente amplistas? Dame un segundo porque la verdad que se dijeron muchas cosas. A ver,
El precio de la tierra en Uruguay viene creciendo, se multiplicó, si no me equivoco, por 10 en los últimos 20 años, ¿no? Es decir... Sí, pero hoy la media son $4.000. No, está bien. El tema es, ese campo, si uno mira cuánto el valor que tiene en esa zona, está dentro de las transacciones que se han hecho. Por supuesto que el Estado no puede comprar todas las transacciones que se hacen y que caen dentro de la ley. Eso va de suyo, ¿no? No hay ninguna obligación de comprar como se podría haber comprado otro. ¿Por qué se compró el día miércoles? Porque el plazo vencía el viernes. El instituto tiene 20 días y sesiona todos los miércoles el instituto. Hay otras ventas, Y como se vendía el viernes, y los que dicen que el campo es bueno no somos los diputados, los senadores del MMP. Son los lecheros que pidieron que se compre el campo. Es la Asociación de Productores de Florida, la Asociación de Productores de Leche de San Ramón, la Asociación de Productores de Leche de Rodríguez, la Asociación de Productores de Leche de Canelones, que a lo mejor algo saben de lechería. Seguramente yo no soy el mejor más indicado para hablar de lechería, pero esta gente dice que a ese campo se le puede sacar muchísima productividad. Y yo lo decía en la intervención anterior. ¿Con el sistema de riego o sin el sistema de riego? Bueno, Sebastián? nosotros estamos convencidos que el sistema de riego está incluido y que si los compradores decían que sí, esos terminarán en la justicia en todo caso. Pero déjame terminar. O sea, que compramos un lío. No. Entonces, Bueno, en vez de un campo, estamos comprando un lío. Cuando se tocan intereses privados, siempre hay lío. Estamos comprando un lío en vez de un campo. Cuando se hace política, sin el sistema de riego. Gestionar es resolver lo que problemas. vale del campo no lo Entonces, tenemos. déjame terminar. Bueno, Que Sabini termine la... Déjame terminar. Sí. Hay 1.500 productores inscriptos para campo de lechería. ¿Está bien? No son solo 16. Son 16 más por lo menos 100 productores de la zona que se verían beneficiados por los campos de forraje y por los campos de recría. ¿Está bien? Entonces, démosle dimensión, porque si queremos achicar para que la gente se enoje y diga, esto le van a comprar campo a los amigos, no. Vamos a ser serios en la discusión. La lechería multiplica por 6. Por 6. Esta es una de las actividades que sabemos. Hace un mes y medio cerró una industria lechera por falta de cuenca. ¿No? Nos enrostraban que se estaba extranjerizando la tierra. Nos enrostraban que estaban cerrando los tambos. Bueno, queremos abrir tambos. Queremos, digamos, cumplir con lo que le dijimos a la gente pero y no les gusta. Está bien, pero está mal el negocio. Perdóname, pero yo te escuché, Eduardo. Así que escuchame vos ahora a mí. Entonces, el proyecto es serio por varios lados, pero sobre todo porque hay experiencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una colonia muy similar, allí cerquita, nosotros digo el Uruguay, ¿no? Nosotros. Que justamente lo que en Bolívar, ¿sí? Que es un campo que tiene la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, que lo utiliza para forraje y le dio excelente resultado. Hay experiencia en Soriano. Hablaba del tambo cooperativo en Soriano. No. Que no ha sido nada buena experiencia. ¿no? Bueno, experiencias... Vos sabés, Sergio, que la ley, además, es lo suficientemente amplia como para ver diferentes mecanismos. ¿Sí? Hay asociativismo, hay cooperativismo, hay arrendamiento, porque no es que Viera sea beneficiario, no, Viera paga. Paga por el campo que tiene. No se lo regaló nadie. Sí, paga. ¿No? Y si no paga, el Estado se lo saca. Paga renta. Y lo mismo va a pasar con esto. Ahora, por supuesto, cualquier política puede tener ejemplos positivos y ejemplos negativos. Nosotros creemos que esta es una política buena para apoyar el lugar productivo. Sebastián, a ver, lo que te preguntaba y ahora voy a la sobre lo de Viera, ahí va. Ningún problema. A mí me sorprendió, realmente. Me sorprendió que quienes designaron a colonos en el Instituto de Colonización durante 40 años, me costó encontrar un periodo de gobierno en el cual no existiera un colono en colonización. Los mismos que en el 85, que en el 90, que en el 95, que en el 2000, que en el 2005, designaban colonos, ahora digan, ay no, es inconstitucional. La verdad que me parece fabuloso. Me parece de una falta de coherencia absoluta. Pero vamos a darle la derecha, vamos a decir, bueno, no se dieron cuenta, ahora que hay uno que es colono, que es presidente, se dieron cuenta, es inconstitucional. Bueno, ¿de cuál colono se está hablando usted que estaba en el directorio? Vamos a poner nombres. De varios. Porque acá en este directorio no es solo el presidente. Hay una directora que por también supuesto, porque es colona. productora. Hay Eduardo, dos. por favor. Hay dos. Por favor, no hay uno, hay dos. Pero en acá este directorio. tuvimos un funcionario de carrera de ANCAP que fue el presidente, que además, la verdad que para mí no es sumamente, comparable. por supuesto, respetable, que es comparable,
Porque la Constitución no habla de cuál es el vínculo, habla de vínculos. Ahí tenemos un punto clave del artículo 200 de la Constitución. Dice, los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Los constitucionalistas que fueron consultados sobre la situación de Viera dicen que es incompatible ser presidente de colonización y ser colono al mismo tiempo. Yo mencionaba recién que vos días pero atrás... eso es para que no se autonombren, ¿no? Esa parte. La parte importante es la segunda, porque si no, si digamos eso se aplicara así como está. Vos decís, tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Mariano, Este es el inciso que lo inhabilita. ¿Ahí? A ver, vamos por parte. Si la lectura del primer párrafo es que yo como directorio, como presidente del directorio, no me puedo designar a mí un cargo. Como hizo, por ejemplo, Jennifer Cherro. Y la anterior directora de secundaria. No, fue muy distinto porque era un organismo colegiado. No, y ella no hicieron firmó. unos nombramientos fue diferente. generales. No, fue totalmente distinto. A una condición. No, pues no se dieron un cargo así mismo, No. Ni la del Lo Frente mismo Amplio, que hizo ni el Cherro. presidente del CFE cuando se nombró para dar una maestría. ¿Está bien? Pero Lo no, mismo. No. Lo que dice el segundo, la segunda parte del artículo es que no pueden ejercer simultáneamente, porque si no, no podría ser nombrado nadie que tuviera una vinculación. Es una cosa obvia. ¿Cómo se soluciona entonces? ¿Dejando de ser colono o, como decías vos el otro día, no votando en temas que no involucren a él? Yo creo que hay, podría ser dejando yo le voy a de preguntar, ser colono. Le voy a preguntar acá a los presentes Podría ser que me digan. dejando de ser colono si el hombre no hubiera mentido. El problema es que el hombre ocultó Sergio, información. todos sabíamos Entonces que ya era tiene un colono. tema de honor. Sabíamos, no, yo no sabía. Por favor. Nosotros no sabíamos, no lo conocíamos. Pregúntele al resto de los senadores si sabían o no. Y renunció. además, voy a decir lo siguiente. Sí. Si él hubiera No es querido verdad. ocultar algo, hubiera ido a la conferencia de prensa a decir soy orgullosamente colono. Después que lo... Sí, ya Después que estaba lo descubierto. ¿Cómo? Después que lo No, perdóname, descubrieron. pero lo dijo mucho antes. Lo dijo cuando él asume. Mirá el video en YouTube. Cuando él asume, en la conferencia de prensa, él dice, soy colono. O sea que él no quiso ocultar absolutamente nada. Lástima, no puso Pero nada. yo voy a decir lo que yo pienso. Currículum. Yo le voy a preguntar acá a los senadores que me Lo digan... dijo el presidente. No, está bien. Le voy a pedir a los senadores que me digan un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que diga que por ser colono es inconstitucional y no puede ejercer la presidencia del instituto. Una. Pero ¿y cómo? Y que me digan cuántas denuncias tuvimos en los 40 años de democracia, que por suerte tenemos, ¿sí? Si alguna vez se dio que se aplicara el artículo 200 contra un presidente o un miembro del Instituto de Colonización, Martín, y eso no existe. ¿Pero de quién? No, Además, la Suprema Corte no está para Y eso. sí Nadie pienso, le pidió Mariano, ese perdóname, dictamen. sí pienso que en todo caso, si se hubiera, por supuesto, que él no puede beneficiarse y que si el caso se diera, se debería abstener. Pero De votar no en creo temas que lo involucran, inhabilite. decís. Yo no creo que lo inhabilite. Abstenerse de votar en temas que lo involucran. Por supuesto. No de seguir siendo eso va colono de suyo, presidente. es un tema... Pero, a ver, yo creo que, hablando del tema el hombre es orgullosamente colono. Entonces, ¿cómo es que se olvida de poner que es colono en el currículum que manda para cuando se vota su venia? Es difícil entenderlo, digo, mirado desde ¿Y afuera. por qué lo dice? Pero no sé, pero de vos mandás tu currículum, Pues no lo te quiso olvidás. Yo ocultar. no me puedo olvidar de poner lo que es mi principal habían activo, lo que descubierto. me hace orgulloso, genera, es descubrió? por lo menos Nadie lo sospechoso. Pero segundo, cuando uno es presidente del instituto, todo lo que va a hacer va a afectar a los colonos. ¿Cómo hace para abstenerse de algo puntual? Pero yo creo que más allá del tema del debate político, que es muy válido y todo, yo creo que como ciudadano uno lo que se pregunta es si hay una evaluación lógica, porque cuando me dicen un empresario privado no va a gastar esa plata en esa tierra si no es un buen negocio. Los empresarios privados hacen todos los días malos negocios, está lleno de casos donde los empresarios privados pierden plata y toman decisiones que no son las mejores. Lo que pasa es que cuando uno está manejando plata que no es propia, que es de la sociedad, tiene que dar ciertas respuestas, tiene que dar ciertas garantías, porque si no después pasan cosas como las que hemos visto en otras circunstancias. Entonces uno se pregunta, ¿hay una evaluación de lo que se va a hacer con esto, de cuál es la rentabilidad que se va a tener, cómo va a ser el negocio para el Estado? Y segundo, yo sé que los dos senadores de la oposición son grandes hinchas del Instituto de Colonización, pero realmente hay una evaluación de lo que ha invertido el Uruguay en esos 1.200, 1.300 millones de dólares, si es la manera más eficiente de usarlos, porque cuando uno mira en el mundo, sí, hay países que invierten en esto, Francia en particular, pero a la sociedad paga un costo enorme por eso. ¿Es tan válido? Sí, Martín, pero acá hay un tema, perdóname, este tema es un tema que sinceramente
Mira, el Uruguay siempre encuentra sus soluciones quitándole cosas al interior. A la campaña en particular, 137 juzgados de paz. Claro, había que ponerlos de género, no eran eficientes los juzgados de paz. Después, ¿cuántas escuelas rurales han cerrado en este país? Banco República. La policía rural se había quitado. El Banco de la República en 27 localidades está cerrado 3 días por semana. ¿O sea, es el impacto que es que a una comunidad le digan que allí la vida económica no vale la pena, que la institución del país se retira del lugar y que ya no está el gerente del Banco República además para aconsejar a la gente, etcétera, etcétera? Y siga y sume. Los niños no, los juzgados 137 los juzgados de género, al nivel que tenemos de femicidio, vaya si son importantes. Bueno, pero 137 juzgados de paz en el interior de la República. Deberíamos tener un poder judicial con más presupuesto. Silvia, no dejar de poner los juzgados de género. Nacen en el interior de la República. Se cerraron todas las maternidades. Entonces, siempre la solución de colegas respetables como puede ser Rosselli, pero siempre la solución es cerrar lo del interior y lo de la campaña. Tengo que avanzar con otros temas, Natalia. Podemos contraponer los juzgados de género. Lo que se pide es un análisis, es decir, cómo está rindiendo esa inversión. Claro, cómo rinde el Sistema Nacional de Salud con que tenés que demorar 3, 4, 5 meses para que te vea un especialista. Pero repito, Sergio, ¿cómo rinde la policía que no agarra a nadie? El punto de discusión es el negocio que para mí es un mal negocio y que no tuvo ese análisis. Quedó claro. Las hay 3 informes técnicos. políticas de colonizaciones también están bueno discutirlas. Nosotros tenemos planteos para hacer para que rinda más el dinero de los uruguayos, cumpliendo la finalidad y los objetivos de colonización. A ver, Natalia. Este mismo dinero puesto en arrendamiento de pronto, o quitando impuestos, como por ejemplo el IRPF de arrendamientos, podría rendir mucho más. Entonces tenemos que asumir que en el gobierno pasado planchar colonización fue parte también de un análisis de impacto. No, pero esa es una discusión que podemos dar también. No es planchar colonizaciones cuando se adjudicó más de 53.000 hectáreas que estaban en manos de colonizaciones y no se habían adjudicado al gobierno que se puso de poncho. 53.000 hectáreas en 343 fracciones está pidiendo la palabra que Natalia beneficiaron a 670 hogares. Escuchamos a Natalia. Eso Aguilera, había por favor. pasado. Y eso más 11.000 hectáreas que y se después lo compraron. fundieron y el instituto. Está pidiendo la palabra Natalia Aguilera, por favor. Vamos a 100.000 pobres más después de la pandemia hicieron tremendo Fue récord. Pero ese es el debate que no quiero dar. Les pido por favor silencio a los senadores que Natalia hace rato está pidiendo la Sí, palabra. no, algunos datos más informativos. Bueno, primero lo que mencionaba Sergio respecto a que el impacto no es solamente los puestos de trabajo directos, sino también todo lo que se genera en torno al desarrollo local y de servicios en el entorno de las colonias. Por otro lado, yo creo que se están comparando cosas que no son comparables. Por un lado, el precio del campo no se puede comparar con el precio de la media porque es una zona donde los campos son mucho más caros, entonces no se puede comparar con la media del país para evaluar si el precio estuvo bien fijado. Como decía el senador Sabini, hay una tasación del Instituto de Colonización que da un 2,4% más caro que la tasación del Instituto de Colonización al precio del mercado al que se compró, entonces al precio de la oferta, digamos, entonces está dentro de la normativa, no llega al 5%. Por otro lado, también se dice, bueno, es una gran inversión y es cierto, es mucho dinero, pero bueno, es como si nos pusiéramos, es lo que amerita ese tipo de inversiones, digamos, no podemos compararla con una inversión de montos menores porque requieren montos menores. Estamos hablando de la compra de un campo, ¿no? Podemos decir también que gastamos 400 millones de dólares por año en la caja militar, por ejemplo, en el déficit de la caja militar, y nadie se está escandalizando. Yo creo que estamos discutiendo esto porque hubo un senador que puso el tema en agenda, porque recordemos que este tema se trató en el Instituto de Colonización, en el directorio, a mediados de abril y nadie dijo nada, digamos, ¿no? Y ahí voy al último punto que tiene que ver, y estamos hablando porque hubo un video de un senador y también porque Alejandro Sánchez lo puso en agenda en el cortejo.
Estoy de acuerdo con Sergio respecto al tema de la información. Si uno busca en las actas del Instituto de Colonización, no tenemos el acta donde se aprobó esto, están muy desactualizadas, hace falta mucha información y, como decía Leo, para evaluar una política pública precisamos información. Y desde mi punto de vista está desactualizada e incompleta la información en el Instituto de Colonización en su página en internet. Tenemos que avanzar con otro tema. Sé que muchos tienen alguna cosa más para decir, pero quedó clara la idea de todos y no podemos quedarnos empantanados en el tema colonización. Pasemos al rescate de la caja de profesionales universitarios. El presidente Yamandu Orsi dijo que él espera que el Parlamento encuentre una fórmula legislativa para terminar con este tema y para que se salde esta cuestión, ¿no? Y para que la caja de profesionales siga teniendo un sustento a partir de julio. Ya se anunció que quedaría sin fondos y entraría en default, en cesación de pagos a partir del segundo semestre. Y hoy el diputado blanco, Pablo Abdala, en diálogo con Telemundo, dijo que ya hay un acuerdo entre oficialismo y oposición sobre varios puntos del proyecto de ley para rescatar a la caja de profesionales. Esto se empieza a discutir mañana en el Parlamento de urgencia, pero vamos a ver cómo se dio todo el debate durante la semana. Nosotros recibimos una nota de parte de las autoridades de la caja de profesionales. Creo que los ciudadanos tienen que escuchar esto, donde nos notifican que en el mes de julio la caja de profesionales no tiene forma de hacer frente a sus obligaciones. Por tanto, me parece que hay un acto de responsabilidad de los señores y señoras parlamentarios de resolver esto. No estamos de acuerdo con el proyecto tal cual fue remitido por el Poder Ejecutivo, así como está no lo vamos a votar, ya lo hemos dicho. Somos optimistas en que diputados va a encontrar una solución consensuada para buscar una alternativa y poder votar todos a la brevedad. Y acercamos algunos correctivos en función de las demandas que iban haciendo las distintas delegaciones. Pero es verdad que después yo sentí, y ahí mismo algunos nos dijeron que eran insuficientes todavía, ¿no? Y vamos a aunar criterios entre los partidos de la oposición, a ver si somos capaces, que espero que lo seamos, de construir una propuesta alternativa que implique básicamente, bueno, no gravar a los pasivos en los términos gravosos que propone el Poder Ejecutivo, no gravar o no incrementar los aportes de los activos, y en ese sentido hay 2 o 3 resortes que debieran utilizarse y explorarse: el timbre profesional, la propia asistencia del Estado, que yo creo que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo mayor del que está proponiendo. Yo creo que se va a encontrar una forma. Lo que no podemos hacer es cargar a la gente común y corriente, con más carga. Creo que la ciudadanía no merece que le carguemos más. Pero bueno, se buscará. Yo creo que el sistema político va a encontrar la forma. La oposición no está de acuerdo con aumentar aportes de pasivos y activos y el presidente de la República tampoco. Ahora surge una gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes deben pagar para salvar a la caja de profesionales? A ver, senadora Silvia Nane. Este es un tema que viene de larga data, ¿no? Que yo creo que a veces es como importante entender un poco cuáles son algunos de las circunstancias que van provocando lo que se terminó provocando. Este tema viene... Allá tiene un hito importante por allá por el 2004, cuando el gobierno de Jorge Valle, que se determinó que el ajuste de los tickets iban a ir de los timbres, iban a ir por el índice de precios al consumo. Después hubo algunas otras circunstancias posteriores que, como los aportes se ajustaban por el índice medio de salario y entre el 2005 y el 2015 el índice medio de salarios creció bastante, hubo ahí lo que en la jerga de la caja de profesionales le llaman el descalce, ¿no? Que se descalzó, digamos, la ecuación entre cómo ajustaban los ingresos y cómo se ajustaban los egresos justamente por el índice medio de salario. A partir de ahí y de otras circunstancias se fue dando una situación que hoy está eclosionando en esta noticia urgente que da el presidente de la Caja de Profesionales, que dice no nos da más para pagar en julio. Es uno de los tantos problemas que tiene Uruguay en su seguridad social y que creo que en definitiva hay elementos de solidaridad que tienen que verse en todos los lugares donde pueda haber ingresos. Por eso lo que se estaba planteando desde este proyecto era justamente que todos aportaran en la medida de que fuesen actores principales en esto, los activos, los pasivos, que se ajustaran
los timbres en una semisuma entre el índice de precios al consumo y el índice medio de salarios, y que también el aporte del Estado. Según tengo entendido, en estas últimas discusiones sobre las cuales ustedes estaban dando cuenta recién en el informe, hay un incremento al bajar algunas de las aportaciones que venían en el proyecto original. Hay un aporte que pasa de 32 millones de dólares, que creo era lo que estaba estimado, a 36, o sea que ese mayor aumento que se le está pidiendo al Estado estaría dado por esto. Y después está esto en las negociaciones en la Cámara de Diputados, que creo que lo que tenemos que hacer es esperar que terminen, esperar que se pueda llegar a un mayor acuerdo posible, porque en definitiva esto es un tema que termina involucrando a muchas ciudadanas y ciudadanos de este país, que están preocupados evidentemente por su presente, por su futuro, y que ha habido, yo el otro día estaba leyendo un informe, ha habido un cambio muy, muy importante entre quienes aportaban hace 20 años y quienes están aportando hoy. Prácticamente que se invirtió la ecuación entre activos y pasivos, lo cual evidentemente desestabilizó todo este sistema. Senador Tabaré Viera, ¿qué responsabilidad tiene el sistema político por haber permitido que la crisis avanzara hasta este punto? Sí, a ver, en el año 2023, hace apenas 2 años, en el gobierno pasado, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley porque ya se visoraba que la crisis se iba a ir profundizando y podía llegar a la situación de cesación de pagos. En aquel momento el Frente Amplio en la oposición no aportó, no quiso aportar sus votos, no prosperó esa solución y siguió el proceso que, como bien dice la senadora Nane, además no empezó en el 2023, sino que es de larga data. Y que tiene varios porqués. Uno de ellos son problemas estructurales, como tiene toda la seguridad social. Exacto. Los pocos aportantes para los muchos pasivos que tenemos en una situación en la que todos los pasivos, por suerte, viven cada vez más, o sea, cobran más tiempo su pasividad. Y estos sistemas de solidaridad intergeneracional en la que los que están en actividad pagan para cubrir el presupuesto de los que están en pasividad, está claro, en todos los casos no cierran la ecuación. Pero también hubo, sin duda, problemas de administración y de gestión, de una caja que es autónoma. Y eso debe ser también puesto sobre la mesa en cuanto a responsabilidades. Bueno, yo creo que no haber tomado medidas a tiempo, hay responsabilidad de varios gobiernos también, pero es una caja autónoma. Si bien tiene representación del Poder Ejecutivo, los profesionales decidieron tener su propio sistema de pasividad, de jubilación, de previsión. Bueno, ahora estamos en esta situación. Está claro que es urgente, que estamos discutiendo a nivel del Parlamento, hoy en diputados. No hay un acuerdo 100%. No 100%, pero sí en varios puntos, decía hoy Audal. En varios puntos puede haber acercamiento, pero todo hace indicar que seguramente el martes habrá una sesión extraordinaria y se votará en general, o sea, habrá ley, con algunos artículos que saldrán afirmativos y otros no, y el tema pasará al Senado para que en pocos días sigamos discutiendo, pero yo voy a emitir acá mi opinión, que creo que... O sea que el miércoles ya empiezan a discutirlo en el Senado. Y el miércoles pasará y ahí formaremos una comisión especial que en pocos días deberá informar al Senado, una comisión especial que ya se está planteando por parte de las coordinaciones. Pero acá yo creo que está claro que hay varias razones para haber llegado a esta situación, que hoy está en completa crisis, no se pagan las pasividades a partir de julio, hay que buscarle una solución, pero la solución no la puede pagar Juan Pueblo. No la puede pagar la señora que va a sacar un ticket de medicamentos y cargar con todo el peso. Acá todas las partes tienen responsabilidades y todos van a tener que poner algo, comprendiendo que obviamente nadie quiere pagar más impuestos. También hay un tema real de que si se siguen aumentando aportes,
lo que se logra es tener menos aportantes todavía porque la gente declara no actividad y termina no aportando, porque no lo puede hacer, o porque realmente no está en actividad, pero quería muchos mantener profesionales su que no caja firman y le firma un colega. Por eso, entonces, evidentemente que acá todos vamos a tener que hacer un sacrificio para salvar un sistema que es propio de los profesionales. No puede pagar solo Juan Pueblo. Bueno, voy sumando preguntas para Sebastián Sabini. La anterior, por supuesto, la responsabilidad de los políticos, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen los propios profesionales en esta crisis? Bueno, me toca la... A ver, en realidad si uno piensa programáticamente, yo creo que no, digamos, las condiciones de aporte y de jubilación deberían ser las mismas que el resto de los trabajadores, por lo menos a mi entender, ¿no? Es decir, ¿por qué algunos, digamos, profesionales pagaban, digamos, la caja durante mucho tiempo? Bueno, porque había una tasa de retorno más alta, bastante más alta que la que te daba el BPS, ¿no? En algunos casos, más del doble, es decir, había, y sobre todo los que ganaban más, ¿no? Es decir, los grandes estudios, los grandes, ¿no? Desde los médicos que ganan mucho, bueno, todo ese tipo de profesionales que tienen, digamos, unas rentas muy altas, eran los que se veían más beneficiados con este sistema. Y además tenía, digamos, en su interior bastante disparidades, ¿no? Es decir, la mayoría sabemos que aportan en la segunda categoría, sin importar cuánto te ingresaba. Ahí el gobierno está diciendo, bueno, vayamos a un sistema, digamos, donde los aportes a la caja tengan más que ver con lo que ganan los profesionales, ¿sí? Y esto nosotros por eso pensamos que en realidad, a pesar de que porque lo que estamos haciendo, o lo que propone el gobierno en definitiva, es que los aportes que se realicen sean igual que el resto de la sociedad, ¿no? Un 22,5%. Y lo que decimos nosotros es, bueno, primero no sabía que el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria en el periodo pasado. La verdad, me encantaría haberla tenido, pero hasta donde yo sé, no la teníamos. El Frente Amplio fijó posición porque no nos convencía el proyecto anterior, pero no es responsabilidad del Frente porque buena mayoría parlamentaria tenía el gobierno pasado, cosa que nosotros nunca tuvimos. 56 diputados frente amplistas no tuvimos jamás en la vida. Pero eso simplemente la apunto. Y espero que no la tenga. Y yo creo que hay una responsabilidad muy grande, sí, porque este sistema, digamos, cuando uno mira qué fue lo que pasó en los últimos 15 años, donde la caja se descapitalizó, donde se empezaron digamos, a desprender de los activos, en donde claramente ahí hay una conducción que tenía, los salarios no fueron lo que provocaron, ¿no? El déficit, claramente. Pero sí, digamos, la política y el no tener una proyección de que esto todos sabíamos que iba a pasar. Y bueno, como decías, Silvia, yo espero realmente que podamos, el Parlamento, salvar la caja. Porque en realidad la situación que tenemos es esa, es de que si no se toma una medida, claramente no se van a poder pagar las jubilaciones. Ese escenario creo que no lo quiere nadie. Ahora, lo que está claro que en el mediano plazo la caja debería converger hacia el sistema común. Sí, esa es mi opinión, que puede ser polémica, pero eso implica cortar, bueno, una serie de estructuras que me parece que hoy ya no tienen razón de ser y no pueden funcionar como estaban previstas en el pasado. El diputado Gabriel Otero, del Frente Amplio, que también considera que van oficialismo y oposición rumbo a un acuerdo, dice que toda la sociedad va a hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la situación de la caja y que el Estado va a poner unos 4 millones de dólares más de lo que estaba previsto inicialmente, ¿no? Él ya está confirmando eso. ¿Es una buena salida esa, Botana? Mira, yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Estamos en Uruguay. Este tema se va a arreglar. Este tema, a la solución vamos a llegar. El Frente Amplio se va a arrepentir de no haber votado en aquel momento porque era mejor. Estaba en contra de aquello, pero presentó una solución mucho más gravosa para todos, porque ahora los activos tienen que poner más, a los pasivos se les cobra más y el timbre sube más. Entonces todos ponen más, así que de verdad que el Frente Amplio se tendrá que arrepentir de aquello. Pero nosotros vamos a contribuir políticamente, por supuesto. Los sistemas van a converger, no tengo dudas, porque no queda otra, porque nadie puede
financiar con la plata o más que con la plata, con la necesidad de todos. Nadie puede sostener pasividades de privilegio. Así que eso va a suceder. Lo que a mí más me preocupa es de darle una solución que no sea solución. Porque si la Caja sigue manteniendo este sistema de expulsión de profesionales del sistema, ¿por qué se ha ido tanta gente? Rigideces, reglas incumplibles, obviamente aportes imposibles en determinados niveles, inflexibilidades que hacen que se suponga una carrera económica siempre ascendente para los profesionales. Entonces, rigideces brutales. Si no solucionamos estas cosas, yo sinceramente que en eso sí no estoy dispuesto a levantar mi mano. Estoy dispuesto a contribuir con todo, toda la voluntad. Pero vamos al tema de fondo. No puede ser. Hoy hay seguros, el Banco de Seguros hoy está ofreciendo seguros que son más rentables que invertir en el sistema, que nos ofrecen. Y si ahora, por ejemplo, todavía vamos a agrandar los egresos y achicar la expectativa de lo que vamos a recibir, obviamente vamos a expulsar todavía más gente del sistema. No hay vuelta. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, vamos a arreglar, eso lo sabemos, vamos a estar de acuerdo, pero vamos a solucionar, vamos a avanzar un poquito más en solucionar todo, porque esta es una no solución. O sea, lo que estamos acordando es, subimos el aporte, subimos el impuesto, subimos los timbres, financiamos por ahora. Ahora, el problema lo vamos a seguir agrandando. Entonces, dentro de 2 años, 3 años, 5 años, estamos de vuelta en el problema. Natalia, Entonces, igual. acá tenemos que cambiar profundamente esta situación al votar. Y lo podemos hacer con dedicación, lo podemos hacer rápido, pero no lo hagamos simplemente para solucionar el problema de Julio. Natalia. Un punto ahí muy importante y creo muy positivo que tuvo la reforma jubilatoria del gobierno de Lacalle Pou fue precisamente que hizo converger y va a hacer converger, lo que pasa que es a largo plazo, la caja de profesionales, la caja militar con el régimen común progresivamente, pero lo vamos a ver dentro de 40 años. Entonces no hay tiempo, digamos, si se precisa una solución de urgencia. Estoy de acuerdo con el senador Viera y también con el presidente Yamandu Orsi, que lo dijo, de que no puede pagar el conjunto de la población jubilaciones que en este momento son de privilegio. Y igualmente entiendo que, bueno, lo han dicho varios acá, que esta escala de aportes en base a sueldos fictos es una locura, es muy desigual. Digamos, hoy estamos hablando de que, y lo decía recién el senador Botana, que se supone siempre una trayectoria ascendente de sueldos que vas percibiendo. A medida que van aumentando, cada 3 años te cambia el sueldo que supuestamente percibís. Eso por un lado, que no siempre es así, pero por otro lado, si bien es el promedio que sí sucede. Pero por otro lado, las enormes inequidades que hay al interior de esas categorías, donde podés tener un médico que gana 300.000 pesos por mes y un comunicador o un antropólogo que gana 40.000 pesos por mes y aportan exactamente lo mismo los dos, bueno, en función de la duración de su carrera también. Entonces, me parece que eso no puede seguir así, digamos, y por eso explica la gran cantidad de declaraciones de no ejercicio, que muchas veces es ejercicio, pero bueno, se busca la manera de no pagar la caja porque es muy gravoso. Hoy tenemos 1/3 solamente de los profesionales recibidos que aportan y 2/3 que declararon no ejercicio. Es decir, no puede ser un sistema sustentable así, hay algo mal estructuralmente, más allá de la solución, digamos, de rápido plazo que se encuentre ahora, que encuentre el Parlamento, que me parece bien esta estructura de que bueno, que aporten más los activos y los pasivos que las personas que no tienen nada que ver con la caja, está bien, pero bueno, hay que buscar una solución más estructural también a mediano plazo, ¿no? Leo. O sea, todo en la economía que sea ficto está mal visto en cualquier área de la economía. Increíblemente acá es la base del sistema, es todo ficto. Me resulta increíble, en la época que estaba en una carrera de comunicación en la Universidad Ort, era impresionante la cantidad de gente que no rendía la tesis final para no licenciarse y no verse sometido a un sistema de aportes fictos
que no tenían ninguna realidad con lo que iban a cobrar si se recibían en el lugar donde consiguieran trabajo. Y la gente que se recibía después pasaba a las de Caín, porque no tenía que aportar por fictos que no tenían ninguna relación con lo que aportaban. Y Viera decía que todo el sistema tiene problemas porque la base, en un país envejecido, la base suele ser más chica pero justo esta caja es la que está mejor en eso. Porque mucha más gente se estudió en las últimas generaciones. Es decir, en ese campo, que es la cruz de todo el sistema, la caja de profesionales tendría que estar la mejor de todas. Y está la peor. Martín. Sí, no, a ver, la declaración de no ejercicio hay que aclarar que los que la tenemos es porque no ejercemos como abogado, en mi caso, ¿no? Pero ¿Quién te firma? La verdad que me expulsó del Yo no te estaba acusando, Martín. No sé, Natalia, vos sos muy complicada. Pero lo que yo creo que esto es parte de un problema grande que tiene Uruguay como buena parte del mundo occidental, que es el envejecimiento de la población, la extensión de la trayectoria de vida, y que me parece que todavía la sociedad si bien la reforma jubilatoria fue un ensayo de ir a buscar alguna solución a ese problema, debería haber en el sistema político alguien pensando en qué podemos hacer para mejorar eso, ¿no? Yo reconozco que es un tema complejo, pero la situación de Uruguay en materia de natalidad y en materia de cómo vamos a mantener esta especie de ficción de bienestar que tenemos en algunos sectores etarios de la sociedad durante los próximos 20, 30 años, porque realmente creo que este es apenas un primer síntoma de otros que van a ir surgiendo con el tiempo. Les propongo hacer la pausa en Séptimo Día y enseguida retornamos para ver lo que nos dejó la Marcha del Silencio en su edición 30. Ya volvemos. Son más los que se van integrando a la marcha y realmente emociona. Y el clamor que hoy manifestamos todos los familiares, con toda la ciudadanía que nos acompañó, sea escuchado y de una vez por todas podamos saber dónde están nuestros familiares. Escuchábamos a Ignacio Randonea de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y veíamos algunas de las imágenes que dejó esta Marcha del Silencio 2025 en su edición 30, el pasado martes. Y bueno, surgen preguntas siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando se cumplen cifras redondas de esta movilización multitudinaria por 18 de julio, desde Rivera y Jackson hasta Plaza Cagancha. ¿Se está haciendo todo lo posible en Uruguay para avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos? ¿Este trabajo se pudo encarar de otra forma para que fuera más efectivo? Bueno, son preguntas finales para los integrantes de la mesa en este último bloque. Senador Tabaré Viera. Bueno, sin lugar a dudas que fue una manifestación muy importante, imponente, y que de entrada en nuestra reflexión tenemos que decir que hemos estado siempre a favor de la investigación y del esclarecimiento de la verdad de dónde están los desaparecidos en Uruguay, fruto de ese periodo tan espantoso que vivimos en dictadura. Comprendemos absolutamente las actitudes, las declaraciones de los familiares, pero también decimos que lamentablemente hace 40 años que estamos con distintos gobiernos incluso avanzando muy poco, sin resolver el tema. Y que paralelamente al derecho que tienen los familiares a saber dónde están sus desaparecidos y la sociedad uruguaya toda, tenemos que encontrar una forma de definitivamente enterrar ese pasado, sin olvidarlo, no olvidándolo, pero claramente tenemos que mirar hacia adelante, porque lamentablemente, y eso somos testigos, dentro de estas manifestaciones, dentro de determinadas actitudes, hay una partidización y una politización de estos hechos que llevó, entre otras cosas, a partir de la ley de caducidad del año 87, a partir de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que pretendió
justamente mirar al futuro aprobando amnistías, como se habían aprobado, y en la ley de caducidad, la pretensión punitiva del Estado para otros casos, pero no cerró la puerta en su artículo 4 para investigar y llegar a la verdad. Quizás en todos los gobiernos que incluyen 15 años de gobierno del Frente Amplio, lo más importante y serio que podemos rescatar de parte del gobierno fue la constitución de la Comisión para la Paz en el gobierno del Dr. Valle. Nada de eso ha avanzado todo lo que hubiéramos querido. Incluso la derogación de la ley de caducidad, en la aparición, en resultados de las búsquedas de desaparecidos, fue un fracaso, no aportó nada. En todo caso, habilitó a todo un sistema que es lo que decimos que queda en la sociedad y no permite mirar hacia adelante, como tener una cárcel como la de Domingo Arena, con ancianos presos, algunos de ellos por testimonios bastante endebles, ¿no? Les pido a partir de ahora la mayor brevedad posible a todos, así pueden entrar los testimonios de cada uno de los invitados y de los compañeros. Sebastián Sabini. Bueno, obviamente que este tema es muy, muy sensible para todos nosotros. En realidad, cuando hablaba acá Viera, yo pensaba en estos 40 años de democracia, la sociedad uruguaya evolucionó bastante, digamos, su forma de pensar la temática de los desaparecidos, ¿no? Es decir, desde la negación, es decir, esto no pasó, hasta la creación de la Comisión para la Paz, que creo que fue un paso importante, pero que también tuvimos allí testimonios falsos, ¿no? Es decir, allí, por ejemplo, se decía con respecto al caso de Julio Castro que había muerto en torturas, ¿no? Y bueno, cuando apareció el cuerpo de Julio Castro, y en aquel momento se hablaba de la dictadura blanda, ¿no? Es decir, como que la dictadura uruguaya no había sido tan sanguinaria como otras, y lo que demostró es que no, que había sido tan sanguinaria como todas las dictaduras de la época en la región, porque a Julio Castro lo ejecutaron con un tiro en la nuca, atado con alambre, ¿no? Entonces, falta muchísimo, muchísimo para la verdad y muchísimo para la justicia, y faltan políticas también. Yo lo pongo de ejemplo, pero sin ánimo de pasar facturas, pero lo pongo de ejemplo. En el predio de Toledo, que he visitado algunas veces, las máquinas que trabajan son máquinas que puso la Intendencia, porque si no, para buscar, digamos, los restos no había otra máquina disponible, ¿no? Entonces, allí creo que todavía hay que volcar muchos recursos del Estado para dar respuestas. Estás hablando del trabajo en el Batallón 14. Ahí. Sí. Senador Sergio Botana. Sí, digo, acá no hay ninguna duda respecto a la posición que tenemos todos los uruguayos. No hay un solo uruguayo que no quiera que una madre sepa el destino de su hijo. Y la pregunta es si se hizo todo lo posible. Hijos. No se hizo, no se hizo, no. Y de verdad que yo resalto aquello de la Comisión para la Paz del doctor Valle como un paso enorme. Me parece que fue muy pobre lo del Frente Amplio en sus 15 años. 130 informes de acceso a la opinión pública contesta el Frente Amplio en 15 años, 450 sobre este tema, Javier García. Pero cuando Javier García contesta el caso de Silveira, ese pedido estaba hecho por la Comisión de Desaparecidos, estaba hacía un año. Leonardo Habercon podrá hablar del tema Menéndez, la renuncia de Menéndez. ¿Por qué el enojo de Menéndez con el presidente Vázquez en aquella circunstancia? Que hubieran pasado las carpetas de Gabazo, de Silveira, de Vázquez, todo el caso Gómez-Soro, ¿no? Y que nadie hubiera hecho nada. De verdad, son cosas que en su momento en el Parlamento las criticamos, son duras. No es el camino, indudablemente, no es el de pelearnos. El camino es el otro, es el de ponernos de acuerdo, pero hay que marcar las cosas.
Porque cuando uno pertenece a un partido que no le dijo que sí al advenimiento de la dictadura, que no pactó con la dictadura en el Club Naval la salida, que después ha estado despierto en atender estas cosas. Bueno, lo dijo Percivale mismo, ¿no? Que no había recibido más información nunca que la que recibió de García, la hubiera pedido o no. Entonces, no, eso nos da tranquilidad del esfuerzo, pero la pregunta fue, ¿es suficiente? No, no. Y lo primero que hace insuficiente todo y que va a seguir trancando todo es el tema de la politización. Por eso a mí la solución que buscó el presidente Valle de aquello del estado del alma, de canalizar la consecución de los datos, bueno, ese era un buen camino de no olvidarnos y de arrepentirnos de los enfrentamientos y de buscar soluciones de respaldo total y por lo tanto duraderas. Ahora lo transformamos al tema en una peleita política. Senadora Silvia Nane. No sirve. En el gobierno del Frente Amplio se entró a los cuarteles por una decisión política. Según el informe de la Comisión para la Paz que estaban mencionando durante el gobierno del doctor Valle, un registro bajo de las torturas de nuestro país da cuenta de unas 20.000 torturas. Y la tortura cuando es aplicada de esa manera y la desaparición es aplicada de esa manera, es definitivamente para que el terror tome un contexto social, tome la dimensión social de que te puede pasar a vos, pero también le puede pasar al que está al lado. Entonces la única forma de hacer frente a eso es la memoria, pero la memoria también como un derecho colectivo. Solamente la memoria colectiva puede ir contra algo colectivo como pudo haber sido ese horror que vivimos todos y que fue en definitiva una decisión también de parte del terrorismo de Estado. Respecto a los ancianos presos, ser anciano es una cuestión de biología. No se puede hacer nada para no ser anciano. Ahora, esas personas pasaron por el sistema de justicia uruguayo y están presos porque cometieron delitos. Algunos. Delitos de lesa humanidad. Algunos. Habrá que preguntarle a la justicia si están ahí. Yo confío en la justicia de mi país. Yo sé que ustedes tienen algún problema con la confianza en la justicia, pero me parece que nosotros tenemos un sistema de justicia que ha dicho que esas personas han cometido delitos y por eso están presos, no por ser ancianos. Tiene nada que ver. Por convicción muchos de ellos, ¿eh? Definitivamente. Yo creo, si me permiten terminar, porque yo no los interrumpí cuando ustedes estaban hablando, sobre todo sobre un tema que estamos tratando de decir que justamente el derecho a la memoria es un derecho colectivo que se construye entre todas y entre todos y que definitivamente creo que lo que tenemos que tener es la conciencia de un presente que ahora vaya hacia la reparación. Ir hacia la reparación y hacia la restauración de la verdad histórica implica tener memoria, implica también pensar para adelante, implica también una conciencia que debemos transmitir hacia el futuro. Hay que seguir buscando, definitivamente, y hay que incorporar todo lo nuevo que haya para seguir buscando. Y acá estoy hablando de georradares, estoy hablando de poder buscar de una forma mucho más eficiente, y estoy hablando también de las decisiones políticas que hay que tomar para que la búsqueda continúe hasta que encontremos a todos. Cada vez que damos vuelta a tierra, con convicción y con información veraz, aparecen aquellos que nos dijeron que no estaban más. En el final del programa le pido a los periodistas del equipo que apelen a su mayor poder de síntesis. Natalia. Sí, primero celebrar que esto sea ya una política de Estado. No supo serlo hace 20 años, hace 25 años. Hoy creo que estamos ante una política de Estado de búsqueda, por lo menos la búsqueda de los desaparecidos, más allá de estas discusiones sobre el rol de la justicia. Sí hay una política clara de búsqueda de los desaparecidos que fue iniciada con mucha fuerza durante los gobiernos del Frente Amplio, como mencionaba
la senadora Nane, pero también se continuó durante el gobierno de Lacalle Pou. Cada vez más gente participa en la Marcha del Silencio, es transversal a todos los partidos políticos. Hay pronunciamientos de los partidos políticos mayoritarios del Uruguay en respaldo a este reclamo, eso es positivo. En términos de eficiencia de las políticas, yo mencionaría, más allá de lo simbólico, que es muy importante, lo de Valle haciéndole la veña a Luisa Cuesta, eso es relevante, no le quito importancia, pero lo más efectivo fue la política o la decisión del Frente Amplio de crear la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, sin duda, ¿no? Porque fue un avance notable en materia de justicia por delitos de lesa humanidad. La mitad de los represores y violadores de derechos humanos que están presos, en realidad que están condenados por la justicia, están en prisión domiciliaria. Es decir, no todos están cumpliendo su pena en cárceles, un enorme porcentaje están en prisión domiciliaria. Y para terminar, me parece que señalar, digamos, así como más allá de que el gobierno del Frente Amplio sin duda tuvo también sus luces y sombras respecto a estas políticas, el balance creo que es muy positivo en esta materia en comparación con otros gobiernos, ¿no? Por un lado tenemos el pacto, digamos, vergonzoso de silencio de los militares, que son responsables de que no sepamos todavía dónde están, pero también el pacto de impunidad, que hay que mencionarlo, que hubo durante los primeros años de la restauración democrática, que fue una voluntad de no avanzar, yo diría hasta Jorge Valle, una voluntad de que este tema no se removiera, de bloquear por el artículo 4 el acceso a que estos temas se discutieran a nivel de la justicia, y no se ingresó a los cuarteles a buscar restos. Perdimos más de 15 años preciosos en la búsqueda, y lo lamento mucho porque quedan 4 madres solamente esperando a encontrar los restos de sus hijos. Viva, sí, claro. Martín. Sí, es un tema muy sensible que vemos que sigue desatando polémicas políticas. Yo creo que también nos hicieron las cosas desde el momento que no se ha logrado llegar al resultado que todo el mundo quisiera, ¿no? Van pasando los años y yo creo que las expectativas también se reducen. Me parece que, no sé, en cuanto a lo de la Fiscalía, yo tiendo a creer que no sé si ayuda tanto a lo que se dice que es el fin final, que es encontrar, ¿no? Porque no veo cuál es el incentivo si alguien todavía está vivo y tiene información para dar esa información cuando sabe que inmediatamente que abre la boca va a ir preso. Me parece que yo a veces lo escucho a Santiago Gutiérrez, que en esto le doy bastante a la derecha, y él ha planteado de que algún tipo de cambio, algún tipo de cambio de estrategia debería hacerse para lograr encontrar los restos de los que faltan, pero me parece que increíblemente todavía es muy difícil plantear eso sin que se genere un debate político o que el tema no empiece a generar heridas que terminan generando un debate que no es constructivo para el resultado final. Leo. Bueno, en algo coincidimos todos, es que todos creemos que la gente que está esperando encontrar los restos de sus seres queridos tiene el derecho, y no hay ninguna excusa para que eso no ocurra. Y hasta ahí creo que llegan las coincidencias. Después empiezan visiones muy distintas. Yo creo que el Uruguay perdió... O sea, yo no soy... He dedicado buena parte de mis investigaciones a estos temas. No soy optimista respecto a lo que viene. Creo que perdimos una oportunidad de oro cuando el Uruguay generosamente le dio la ley de caducidad a los militares, porque el Uruguay fue generoso con los militares después de una dictadura de 13 años. Le dimos la posibilidad de no tener que rendir cuentas a la justicia. Ahí un mínimo gesto hubiera sido de parte de los que sabían, porque estaban todos vivos. Y aportar información. Aportar la información y tratar, por lo menos, que este tema se terminara. Eso no ocurrió, el tema estuvo muerto hasta el año 96, prácticamente no pasó nada con ese tema, no apareció esa información, no estuvo ese gesto que hubiera equilibrado la balanza en la generosidad. El Uruguay fue generoso, pero del otro lado no hubo una reciprocidad con ese tema. Esa oportunidad se perdió y luego a partir de ahí todo ha corrido como en contra para mí. Hoy ya no está eso. Se ha construido una historia reciente hemipléjica que creo que complica las cosas, porque hay toda una rama de la academia y de la prensa que trata de negar que la violencia que ejerció la izquierda fue también parte de todo lo que le pasó al Uruguay. Y como eso se niega, ya a partir de ahí se embarulla todo. Por supuesto que el terrorismo de Estado es peor que el terrorismo que practicó determinada organización, el MLN, en fin.
Pero no quita que haya estado mal matar gente inocente, pero eso no se puede admitir. O sea, hay toda una corriente que lo niega en forma furiosa. ¿Y cuál es la ola que tenemos hoy? Ha vuelto el discurso reivindicativo de la dictadura, la negación de lo que pasó en la dictadura. Ahora, como la historia implica, hay dos bloques que chocan en un relato. Para ser corto, los primeros gobiernos, o sea, la ley de caducidad habilitaba a que se averiguara dónde estaban los desaparecidos. Artículo 4. Artículo 4. Pero se envió un fiscal militar que hizo una pantomima de la investigación. Le decía, ¿usted sabe? No sé. Y ahí quedó. O sea, ahí yo creo que hubo un déficit muy grande de aquel primer gobierno. Bien. Líquido. Sí. No, todos los gobiernos tienen cosas inexplicables en este tema. El Tribunal de Honor de Gabazo escondido, no se sabía por qué, confesaba que había tirado un cuerpo al Río Negro. ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué no se podía conocer? No se sabe. El de Gilberto Vázquez escondido. Y dos cosas que han pasado en los últimos días creo que complican más todavía. Que hayan procesado al coronel Agosto por lo que él dijo en el libro Milicos y Tupas, donde aporta la verdad y está en la casa preso por lo que dijo en el libro. O sea, lo que decía, ¿qué interés podés tener en contar si vas a terminar preso? Y el pedido de procesamiento que hizo la fiscal Sabrina Flores a 3 integrantes del FUSNA que contaron en el juzgado que hubo una reunión, ¿no?, del comando del FUSNA, que era el comandante Guianz en ese momento, en plena dictadura, y le dijo a todos, ¿quién va a torturar si yo doy la orden? Y hubo 4 que dijeron, no, nosotros nunca vamos a torturar, usted dé la orden, no vamos a hacer. Entonces, como uno de ellos contó esto en el juzgado, esta fiscal lo quiere procesar porque dice, sabía que había torturas. O sea, el tipo se paró frente a su comandante. Dijo que no iba a torturar. Que nunca iba a torturar. Tenía una hermana, por otra parte, muerta por ser Tupamara. A ese oficial, la Sabrina Flores quiere meterlo preso y a 3 que tuvieron la misma dignidad que él también quiere meterlos presos. Les quiero agradecer a todos. Muy rica discusión tuvimos esta noche en los temas que se tocaron. Senadores Tabaré Viera, Sebastián Sabini, Sergio Botana y Silvia Nane, muchísimas gracias por venir. Un gusto siempre. Un gustazo, esperamos que Muchas vuelvan. gracias. Y bueno, Natalia, Leo y Martín, gracias. Y la semana que viene esto sigue. El reencuentro con ustedes es el próximo domingo a las 10 de la noche para seguir haciendo Séptimo Día, donde termina y empieza la semana. Que pasen bien. Chau.